Muchas gracias a todas las que estáis aquí y habéis venido a pasar pues, la tarde conmigo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Voy a dejar estos libritos por aquí para que no se caigan. Es para mí muy importante esta oportunidad que se me brinda, sobre todo por el hecho de poder acercaros la perspectiva de género, la perspectiva de colonial y también la perspectiva de clase, partiendo de las colecciones, de la colección del propio museo en el que nos encontramos. Para ello he dividido mi ponencia en dos partes, una parte que habla de esos viejos relatos, cómo se construyen, cómo llegan a nosotras y cómo los interiorizamos, y una segunda parte, mucho más visual y al mismo tiempo también mucho más práctica, con la que pretendo brindaros herramientas, que es en muchas ocasiones de lo que se ocupa y de lo que nos ocupamos las historiadoras del arte, de poner al alcance de personas más o menos especializadas determinados elementos de análisis y de crítica para poder trascender un poco pues, ese disfrute estético en el que somos educadas artísticamente y que a la hora de la verdad se nos queda cada vez más corto. Reitero el agradecimiento a Jon Ander, también el agradecimiento al Museo de Bellas Artes de Bilbao y de nuevo pues, a todas las personas que apoyáis mi trabajo y que os interesáis por no tan nuevos acercamientos a la historia del arte como los que nos reúnen hoy aquí. Dicho esto, vamos a empezar. Mi idea es estar durante aproximadamente 40-45 minutos hablando y dejar pues, un pequeño lapso de tiempo al final para que podáis plantear vuestras preguntas. Creo que esto también es interesante, que aprovechéis estos turnos para romper un poco pues, estas dinámicas de verticalidad en las cuales yo estoy aquí de pie, vosotras estáis sentadas, yo estoy hablando todo el rato y vosotras simplemente os dedicáis a escuchar. Creo que también los museos son un buen espacio para empezar a romper y a dinamitar desde dentro estas dinámicas tan jerárquicas y por tanto tan poco democráticas, así que ojalá me echéis una mano al final en este sentido. Dicho esto, empezamos por el principio. No el inicio del inicio, pero sí el inicio de la historiografía del arte tal y como la conocemos a día de hoy. Para ello tenemos que remontarnos a 1950, cuando el señor que veis a vuestra izquierda, Ernst Gombrich, publica su Historia del arte en 1950. Dentro de todas estas perspectivas, a la hora de acercarnos a los relatos, no solo estamos hablando de un lenguaje visual, de un lenguaje pictórico, sino también de un lenguaje simbólico. Las palabras que utilizamos, vamos a ver a lo largo de esta conferencia, cómo de alguna manera reflejan de manera constante lo que pensamos y de alguna manera también el caldo de cultivo en el que hemos sido educadas la mayor parte de las veces sin ser conscientes. También en este sentido, el inglés arroja una variable de significados que en algunos casos en el castellano lo perdemos. Y esto es el caso de la historia del arte y en concreto la historia del arte de Gombrich. Este libro es la Biblia de todas las historiadoras del arte. De hecho, nos solemos referir a él como el Gombrich, que lo tenemos cogiendo polvo en nuestras estanterías. Bueno, pues el Gombrich cuenta con más de 600 páginas, más de 90.000 palabras, abarca más de 5.000 años de historia, cuenta con más de 18 ediciones, ha sido traducido a más de 34 idiomas y pues aglomera más de 8 millones de copias vendidas. Poca cosa. ¿Cuál es el problema que plantea la historia del arte de Gombrich? No es un problema, son dos. El primero de ellos es un problema de lenguaje, un problema por tanto lingüístico y también simbólico, porque cuando Gombrich redacta esta historia, la redacta como un relato. Esta acepción viene contemplada en el inglés a partir del binomio story y history. La traducción correcta al castellano sería, por tanto, el relato de la historia del arte, la narración de la historia del arte y no la historia del arte tal y como la entendemos. Es importante esta comprensión de la historia del arte como relato porque cuando Gombrich genera esta Biblia de la historiografía del arte, recorre más de 5.000 años de historia, utiliza más de 90.000 palabras a lo largo de más de 600 páginas, pero no aparece mencionada ni una sola artista, hasta que se produce un cambio de atribución. Gombrich, cuando nos está hablando del barroco flamenco, menciona al artista Frans Hals.
No solo dice que Frans Hals es uno de los mayores exponentes del arte barroco flamenco, sino que además una obra en concreto, el Trío Alegre, es su mejor obra, la obra maestra de Frans Hals y una de las obras maestras del barroco flamenco. A partir de 1903 se produce el comienzo de un cambio de atribución que derivaría la mirada de Frans Hals a Judith Leyster. Aquí tenemos a la izquierda una obra que Frans Hals realiza en 1626 y después tenemos a la derecha una obra que realiza Judith Leyster en 1633. Cabe destacar que cuando Frans Hals realiza la obra de la izquierda tiene 44 años y Judith Leyster tiene 20 años menos, tiene 24 años. Cuando Ernst Gombrich está diciendo que la obra del Trío Alegre, la que veis en la pantalla a la derecha, es la mejor obra de Frans Hals, en realidad lo que está reconociendo es que si no ha incluido mujeres en su relato de la historia del arte, no es porque no hayan hecho cosas valiosas, no es porque no hayan sido preponderantes en su época, sino porque Gombrich genera su relato desde multitud de sesgos, en concreto este sesgo misógino y sexista. Si la obra El Trío Alegre hubiera estado correctamente atribuida, probablemente a Gombrich no se le hubiera ocurrido ni por un momento introducirla en su relato de la historia del arte. De ahí de nuevo la importancia de entender este acercamiento al pasado como un relato que se va construyendo más que como una verdad absoluta que nos va siendo legada. Bien es cierto que las similitudes formales entre la obra de Frans Hals y la obra de Judith Leyster son evidentes. Son artistas que por excelencia se atrevieron a dibujar la sonrisa, en muchos casos con los resultados incómodos de mirar y poco acostumbrados, esas sonrisas forzadas, congeladas en la boca. Pero de nuevo es importante también tener esto en cuenta para entender que es en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX cuando se empieza a construir este relato de la marginalidad de las artistas. Toda esta noción de que las artistas fueron mujeres excepcionales, que generaron fuera de los centros de poder y de saber y que fueron desconocidas en su época. Lo cierto es que la realidad material y la realidad documental contradicen continuamente esta premisa. No es hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX cuando se funda la disciplina de la historia del arte, cuando de manera sistemática aquellas mujeres que ya habían sido incluidas en el canon son apartadas y excluidas y, por consecuencia, censuradas de él. Además, es interesante porque contamos con uno de los autorretratos más conocidos e importantes de Judith Leyster, en el cual ella misma ya se está determinando y autodenominando como la autora del Trío Alegre. Si nos fijamos, a la derecha tenemos la obra del Trío Alegre, a la izquierda tenemos el autorretrato de Judith Leyster, fijémonos en qué está pintando. Lo que está pintando es al personaje que aparece a la derecha de la obra. El Trío Alegre aparece situado al lado de una obra de Frans Hals en 1903. Por tanto, ya se está produciendo una comparativa visual de las obras. Poco después, ya es cuando se empieza a poner en entredicho esta cuestión de la atribución, porque a la hora de restaurar algunas obras de Frans Hals, lo que se descubre es que la firma de Judith Leyster había sido escondida por la firma de Frans Hals. Es decir, que se produce una intencionalidad a la hora de tapar una autoría femenina detrás o debajo de la autoría masculina. Ojalá esto fuera un caso aislado, pero de nuevo esto lo que está señalando es que el hecho de que carezcamos y que desde que nacemos hasta que empezamos a adquirir conciencia feminista, seamos huérfanas de referentes, no se debe al azar, no se debe a una casualidad. Los intentos por privarnos de referentes femeninos, los intentos por deslegitimar el valor que las mujeres han aportado a las artes, no solo como artistas, también como mecenas, matronas, galeristas, han sido obvios y quizás lo más importante, han sido conscientes. Retomamos y volvemos con Gombrich. ¿Por qué es importante entender la historia del arte como relato? Porque esto nos permite hacernos preguntas que siempre se nos desaconseja que nos hagamos.
como por ejemplo acercarnos al conocimiento que adquirimos, a nuestras disciplinas, a nuestros campos de saber, a nuestros espacios laborales desde la duda, la curiosidad y la inquietud. Preguntas como si la historia del arte, de que también la historia, es un relato, ¿quién ha escrito este relato? ¿Desde qué posición lo ha hecho? ¿Atendiendo a qué intereses? ¿A través de qué sesgos? ¿Y qué es lo que falta en él? Todas estas preguntas no pueden hacer más que enriquecer nuestro conocimiento sobre el pasado y al mismo tiempo mejorar la calidad de las relaciones que establecemos en el presente, tanto como personas individuales, como hacia nosotras mismas, como hacia las personas con las que nos relacionamos. En segundo lugar, si la historia del arte funciona como un relato, la puerta a la reinterpretación de sus conclusiones está abierta desde sus inicios. Es decir, como veremos en las próximas diapositivas, se producen, pues por desgracia, muchas confusiones conceptuales, a través de las cuales mezclamos conceptos pensando que significan lo mismo cuando en realidad las diferencias lo que hacen es establecer nuevos modos de acercarnos al pasado para afrontar nuestro presente. También es importante que entendamos, siempre que se habla de perspectiva de género, que se habla de perspectiva decolonial o de perspectiva de clase, no confundir. Es decir, un cambio de relato lo que implica es una modificación de la forma, nunca, en ningún caso, una modificación del contenido. Se trata de reajustar la mirada sin necesidad de variar el encuadre. En muchas ocasiones se acusa a las profesionales feministas, a las profesionales que utilizamos como metodología la perspectiva de género, de malversar el pasado, de politizar el pasado, de incluir la ideología en un espacio en el cual estaba exenta hasta que de repente, ¡pop!, surgimos las feministas y por lo que sea dijimos queremos liar la parda. Esto en realidad no es así. Lo que estas perspectivas procuran hacer es, por un lado, identificar los vacíos por los que se ha pasado, los huecos que se han pasado por alto, pero al mismo tiempo también, de alguna manera, aportar esa mirada crítica al trabajo de nuestras compañeras y nuestros compañeros de disciplina, porque como decía Donna Haraway, el conocimiento siempre está situado y el testigo modesto nunca es modesto. Nunca partimos de la neutralidad, nunca partimos de la objetividad. Somos personas profundamente atravesadas por la política y por la ideología, porque vivimos en sociedad. Y en la sociedad imperan determinados sistemas de opresión y de discriminación que en mayor o menor medida van a afectarnos. Cuanto menos nos afecten, más privilegiadas y más privilegiados vamos a ser. Cuanto menos nos afecten, más vamos a tener que preguntarnos por qué no nos afectan y, como consecuencia, dónde no estamos mirando y qué preguntas no nos estamos haciendo. ¿Podéis levantar la mano las personas que conocéis esta obra de arte? Era esperable. ¿Podéis levantar la mano las personas que estáis de acuerdo con que es una obra maestra de la historia del arte? Ahí está. Esto es interesante porque todas conocemos esta obra, El nacimiento de Venus, firmada por Sandro Botticelli entre aproximadamente 1482 y 1485. A día de hoy es uno de los principales atractivos de la Galería Uffizi en Florencia. Todo el mundo, mal que bien, la conoce. Podemos incluso tenerla en camisetas, en bolsos, en mamparas. Es decir, es un icono absolutamente capitalizado. Lo interesante es que a Sandro Botticelli nadie le recordó hasta el siglo XIX. En el siglo XIX surgen los prerrafaelitas, empiezan a mirar a artistas como Botticelli y de nuevo los recuperan del vacío y del olvido al que habían sido empujados. Aquí de nuevo ya se está construyendo, o mejor dicho, destruyendo el valor intrínseco de las obras de arte y de las grandes obras de arte. Una obra de arte se considera maestra por muchos motivos, pero sobre todo y principalmente cuando muchas personas repiten de manera incansable que esta obra de arte es una obra maestra. Por tanto, lo que esto nos está diciendo
es que no partimos de una base natural de las cosas. Podemos partir de una base estética, de una reflexión estética. Podemos partir de nociones que tienen que ver con la armonía. Pero las consideradas grandes obras maestras poco tienen que ver con esto. Y los considerados grandes artistas también poco tienen que ver con esto. Estas obras, igualmente, también supongo que todas las conoceremos, al menos de vista. Sepamos o no sepamos que son de Millet, pero a las historiadoras del arte nos han metido por los ojos el Ángelus y también las espigadoras. Pues en este sentido es interesante porque Millet fue otro artista al que no se le prestó mayor atención hasta la década de 1960, en concreto gracias al esfuerzo de Robert Herbert, tal y como cuenta Griselda Pollock en Diferenciando el canon. De nuevo, aquí ya estamos viendo como el principal motor del canon artístico no es una universalidad, no es una naturalización del talento, sino que son intereses personalistas. Intereses que tienen que ver con los sesgos de determinado profesional y con las preferencias de determinado grupo de profesionales, intereses que tienen que ver con determinadas modas o reminiscencias que se estén dando en ese momento. ¿Y por qué de nuevo estoy haciendo tanto hincapié en estas cuestiones? Pues para que entendamos que todo lo que se ha formulado, todo lo que se ha hecho, se puede deshacer. Y sobre todo, cuando está hecho desde un punto de vista de plena subjetividad. Por mucho que lo repitan hasta la saciedad, lo que la historia de la perspectiva de género, lo que la historia de la colonialidad, lo que la historia de la lucha de clases, de alguna manera nos están demostrando, es que la historia y el pasado al que tenemos acceso ha sido modelado de manera muy meticulosa para incidir o para pasar por alto determinadas cuestiones en función de determinados intereses. Por eso aquí tomo las palabras de una compañera de profesión, Julia Cabrera, la cual podéis encontrar en Instagram a través del perfil Black Art and Artist. Es un perfil que lleva inactivo por lo menos 1 año y medio, pero ofrece muchas herramientas para introducir la perspectiva antirracista y decolonial en nuestra disciplina. Julia Cabrera hace una diferenciación muy clara entre discurso y narrativa. El discurso histórico lo que hace es referir los hechos concretos e inmutables. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Esto es inmutable. Esto sí que podemos decir que es relativa o verdaderamente objetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Todo lo demás. Es decir, la narrativa, que es el relato que se construye sobre el discurso histórico para articularlo. Son las preguntas del cómo y el por qué. Preguntas que, una vez aplicadas sobre el discurso histórico, pueden malear, y de hecho han maleado totalmente su contenido. Ahora vamos a hablar de cifras, aunque yo no sea estadista ni mucho menos, pero vamos a ver cómo se traduce la desigualdad en los espacios museísticos. El Museo del Prado tiene aproximadamente 1.218 pinturas expuestas, menos de 15 son de autoría femenina, lo que nos deja con una cuota de representación del 0,6%. El Museo Reina Sofía tiene casi 6.500 pinturas expuestas de 4.665 artistas, 658 mujeres no expuestas, sino en propiedad, y con una cuota de representación del 14%. El Museo Guggenheim tiene 75 obras expuestas, 16 de autoría femenina, lo que nos deja con una cuota de representación del 21%. Ahora salimos de España, miramos a Europa, a los principales museos de Europa. La National Gallery de Londres, una representación femenina del 1%. Museo del Louvre, de aproximadamente 3.600 pinturas, solo 25 están firmadas por mujeres, lo que nos deja con una cuota de representación del 0,7%. Los museos estadounidenses, los principales 35 museos estadounidenses, cuentan con un 87% de obra masculina, y dentro de ese 87% de obra masculina, el 85% de los artistas, además, son blancos. Ahora vamos a atender a quién transita los espacios de la cultura y quién genera los espacios de la cultura. En cuanto a los visitantes de museos de España, nos encontramos con que en 2009 el 52,6% eran mujeres.
En 2023 somos el 64% de visitantes de museos de nuestro país. Las estudiantes de Bellas Artes, desde los años 60 del siglo pasado, han sido en mayoría mujeres. Pero las estadísticas más recientes, para comparar, son del 2009, con un 70% de mujeres, y del 2018, con un 70% de mujeres. En cuanto a las estudiantes de Historia del Arte, las estadísticas de 2009 señalan que aproximadamente un 70% de las matrículas son femeninas y en 2020 entre el 60 y el 80% de las matriculadas en Historia del Arte también somos mujeres. En cuanto a las personas que leen en España, en 2021 se establece que el 70% de mujeres leen de manera habitual frente a un 59% de hombres que leen de manera habitual. El rango de edad que más lee son las mujeres entre los 14 y los 24 años y al mismo tiempo en todas las franjas de edad hay aproximadamente 20 puntos de diferencia entre las mujeres que leen y los hombres que leen. En cualquiera de estas franjas de edad, el porcentaje de mujeres que leen de manera habitual nunca baja del 70%. Es decir, somos las personas más representadas en la historia del arte, somos las personas que más visitamos los museos, somos las personas que más nos formamos en las competencias que involucran a los museos, como es las bellas artes y la historia del arte, y además somos las personas que más leemos en este país. Y, paradójicamente, somos las más olvidadas y somos a las que más se nos pone en entredicho cuando accedemos a estos espacios a decir no solo aquí estamos, sino lo más importante, aquí hemos estado desde siempre. Quiero dejar claro que estas cifras en ningún momento están reflejando el único horizonte de posibilidad. Reflejan una realidad material en tanto en cuanto son estadísticas extraídas de la propia realidad, pero eso no quiere decir que sean inmutables. Estas cifras son fruto de elecciones políticas e ideológicas llevadas a cabo durante por lo menos 2 siglos. Y como consecuencia, aquí estamos. De nuevo, aquí la pertinencia de entender que todo lo que se ha hecho se puede y, lo más importante, se debe deshacer. Ahora vamos a hablar de la cuestión del disfrute. Porque al final, cuando nos planteamos entrar en un museo, lo hacemos pensando que vamos a disfrutar. Esto, además, está muy vinculado con los análisis formalistas de la historia del arte. Estos análisis lo que hacen es, nos enseñan a acercarnos a las obras por lo que son, en lugar de por lo que cuentan. Como cuando te pones una audioguía y te están describiendo lo que tú ves, en lugar de transmitirte en qué contexto se ha generado, con base en qué intereses. ¿Cuáles son las consecuencias? Que aprendemos, por tanto, a equiparar el arte con el disfrute visual, con el goce estético y o con el entretenimiento. Todas nuestras bazas las ponemos en estas 3 patas. ¿Qué es lo que pasa? Que la mesa o la silla cojea. Porque en el momento en el que se introducen nuevos análisis que nada tienen que ver con el formalismo, o que no es que no tengan que ver con el formalismo, sino que lo exceden, lo que se produce es una pérdida del marco de referencia. Y como perdemos el marco de referencia, perdemos las habilidades para transitar un museo atendiendo a otras variantes, atendiendo a otras variables. Y, por tanto, nos distanciamos de las obras de arte y nos distanciamos de sus artistas, porque somos incapaces de acercarnos a las obras de arte teniendo en cuenta otras cuestiones que no sean el disfrute. Por eso es necesario entender que para integrar nuevos relatos debemos ser capaces de hallar disfrute en otros modos de acercamiento, de comprensión y de asimilación de las obras de arte. Es decir, otro acercamiento es posible. Otros modos de hallar disfrute son posibles. Muchas veces me preguntan, bueno, Eugenia, a mí me gusta mucho Picasso. Yo le digo, qué pena, qué mala suerte la tuya. Y después añado, o me preguntan, ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, bueno, nadie te dice que no te acerques a él a través del disfrute o del goce estético, pero también es necesario encontrar otros modos de disfrute. Yo, como profesional de la historia del arte, creo que me he formado y creo que trabajo para algo más que para decir si algo es estético o no, o si algo tiene valor formal o no. Porque al fin y al cabo las historiadoras del arte no nos han formado para halagar a los artistas, sino para preocuparnos por el arte y por su historia. Y eso
muy poco tiene que ver con las personas y todo tiene que ver con las obras de arte. De ahí la necesidad de aprender a problematizar a los artistas y de dejar de protegerles como si fuesen de nuestra familia o como si nos fuera la vida en ello. Porque aquí estamos por el arte, no por las personas. Así que ahora vamos a empezar con las nuevas miradas en esta segunda parte de la exposición. Para ello, he intentado limitarme, salvo una excepción, a las consideradas obras maestras de este Museo de Bellas Artes. Vamos a empezar con Lucas Cranach, el Viejo, que vivió entre 1472 y 1553. Aquí pues, nos encontramos con esta Lucrecia, datada en 1534. Esta Lucrecia nos acerca pues, a la iconografía de las heroínas míticas que pues, estuvo muy en boga tanto en el contexto del norte de Europa de la Reforma protestante como en el contexto del sur de Europa con la conocida como Contrarreforma. Nos vamos a encontrar con que tanto la Iglesia protestante como la Iglesia católica empiezan a fijarse en determinadas heroínas míticas. Algunas son heroínas bíblicas y otras son heroínas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la historia de la antigua Roma. En este sentido, en Lucrecia encontramos la leyenda fundacional que explica la caída y el fin de la monarquía romana y el inicio de la República. Es también interesante porque lo que le ocurre a Lucrecia es que está casada con un hombre, con un cónsul, y es violada por otro hombre, por Sexto Tarquinio. Entonces, Lucrecia se lo confiesa a su marido, se lo confiesa a su padre, pero siente tanta vergüenza que termina suicidándose. Claro, esta es la historia de Lucrecia. ¿Cómo está siendo representada Lucrecia? ¿O cómo ha sido representada Lucrecia en la historia del arte? Pues a través de la estetización del trauma femenino, porque lo que suele ocurrir es que se introduce sistemáticamente el desnudo en las representaciones visuales del mismo, en las representaciones visuales del trauma. Y esto es también lo que se conoce como mirada masculina. Una mirada que en ningún momento tiene en cuenta el punto de vista de la mujer, que en este sentido es el punto de vista de la víctima, y que incluso en situaciones de extremo trauma femenino, siempre la mirada masculina haya la manera de sacarnos la ropa para que enseñemos un pecho, pase lo que pase, bajo absolutamente cualquier concepto y contexto. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre con el análisis formalista? Pues que promueve y normaliza el uso de adjetivos como sensual para definir este tipo de escenas. Se habla de la sensualidad de las formas, como el movimiento del collar es sensual, y yo me pregunto, ¿dónde está la sensualidad? En que tu cuerpo sea entendido como una mercancía que al ser dañada no merece seguir viviendo. ¿Cómo de dramático es que en Lucrecia hayamos encontrado y se haya encontrado en el pasado este epítome de la virtud femenina? También, de nuevo, como siempre solemos volcar la mirada en la víctima, nombramos a la víctima, representamos a la víctima, pero nunca o casi nunca al agresor. De ahí que también pues, nos quedemos con esta noción de que la historia del arte es la representación visual de la violencia hacia la mujer, pero curiosamente no es la representación visual de la violencia que los hombres ejercen hacia las mujeres. Los desposorios místicos de Santa Catalina, 1588, realizado por Sofonis Vanguisola, que pues, se cree que nació en 1535 y fallece en 1625. A Sofonis Vanguisola la tuvimos 14 años aproximadamente en nuestro país. Aunque ella nace en Cremona, Italia, es llamada por la corte española para trabajar durante 14 años como dama de compañía de Isabel de Valois. Fue valorada y alabada por coetáneos como Miguel Ángel Buonarroti, seguramente todas lo conoceremos, y también por Anton van Dyck. Aquí hago un ejercicio bastante mezquino, que es el de comunicaros que un artista es importante porque la valoraron artistas igualmente importantes que ella en el momento. El cómo da exactamente igual, el formalismo da igual cuando se trata de mujeres. Cuando se trata de mujeres, tienen que ser los papas, tienen que ser los artistas, tienen que ser los monarcas los que atestiguan que esa artista merecía la pena. Porque con las mujeres nunca basta la forma.
Siempre es necesaria la opinión. Y precisamente por esto, hasta la década de 1970, muchas de sus obras permanecieron atribuidas bien a Juan Pantoja de la Cruz o a Alonso Sánchez Coelho, que eran los dos pintores de corte que sí que aparecen en la documentación como tal en la corte de Felipe II. ¿Cuándo saltan las alarmas? Pues principalmente cuando, en lugar de prestarse atención a Felipe II, se le empieza a prestar atención a Isabel de Valois. La investigación, recuperación y difusión de la figura de Sofonis Banguissola se la debemos de manera indudable a la historiadora del arte Maria Puig, quien es la que, en lugar de prestarle atención a Felipe II, le presta atención a Isabel de Valois y entonces descubre algunas correspondencias, algunos documentos en los cuales Isabel de Valois está atestiguando que tiene una profesora de pintura que es Sofonis Banguissola. Y entonces Maria Puig empieza a atar cabos y a decir, vale, es que había otra pintora en la corte. Una mujer, pintora y noble, que por la interrelación de estos tres conceptos no podía ser contratada como tal y, lo más importante, tampoco podía cobrar por ello, porque eso entraba en conflicto con su honorabilidad. Por tanto, a Sofonis Banguissola, que retrató a prácticamente todos los personajes de la familia real, se le pagaba con joyas y con tejidos. Y menos mal que se sentía agradecida por ello. Bien es cierto también que Maria Puig es la primera persona que en 1990 cuestiona la atribución del cuadro que ves a la izquierda, seguramente pues ampliamente conocido por todas nosotras, conocido como la Dama del Armiño, atribuido en un inicio al Greco. Bien es cierto que en 1990 lo que hace es identificarlo como un retrato, un posible retrato de Catalina Micaela, recuperando ya varios argumentos que habían aparecido esgrimidos en 1913 y 1986 por otros y otras profesionales del campo. En 2014, por la celebración del 4º centenario del fallecimiento del Greco, este cuadro, el de la izquierda, la Dama del Armiño, aparece expuesto en el Museo del Prado como perteneciente al Greco. También, y como consecuencia de las restauraciones que precisaba, a este cuadro se le hace de todo. Se le hace estereomicroscopia, espectroscopia, reflectografía infrarroja. Y efectivamente se confirma la hipótesis de que este cuadro no es del Greco, aunque haya sido expuesto durante décadas como del Greco. También en 2018 se le siguen haciendo análisis, porque lo que dice Maria Puig es que no solo es que este cuadro no sea del Greco, sino que es, además de Sofonis Banguissola, y por último, pues es un retrato de la infanta Catalina Micaela. Maria Puig lo que hace es partir de una comparación bastante sencilla, que es la que veis en pantalla. Cuando tú unes estas dos obras, parecen exactamente la misma persona. Se encuadran a la perfección. La Pinacoteca de Glasgow, en la que se encontraba esta obra, tras realizar determinadas investigaciones, concluye que no es del Greco y tampoco de Sofonis Banguissola, sino que es de Alonso Sánchez Coelho, que es la atribución mayoritariamente compartida a día de hoy. Aquí también cabría preguntarse la cantidad de casos que conocemos en los cuales una atribución femenina no solo hace que caiga en picado el caché de una obra y, por tanto, también de alguna manera la fama del museo o el espacio museístico en el que esta obra se expone, sino pues también hasta qué punto no es... hasta qué punto, quizás de esta cuestión lo más interesante para mí no es si esto es un Sofonis Banguissola o un Alonso Sánchez Coelho, sino cómo empiezan a investigar en el momento en el que salta la liebre y se dice este cuadro no es de un hombre, este cuadro es de una mujer. Dentro de la obra de los desposorios místicos de Santa Catalina, pues nos vamos a encontrar con una Sofonis Banguissola que a la izquierda se está autorretratando a ella misma a la edad aproximada de 21 años y a la derecha está pues, realizando la obra que podemos encontrar en este museo a la edad de 75 años. A la edad de 53 años. Siempre se suele decir que Sofonis Banguissola no se dedicó ampliamente a la pintura religiosa,
pero aquí estamos viendo con varias décadas de diferencia cómo uno de sus primeros autorretratos lo hace sentada frente a un caballete en el que ya está introduciendo una pintura religiosa, en concreto de una virgen con un niño, y cómo de nuevo varias décadas después sigue dedicándose a este género. Esta obra de los desposorios místicos de Santa Catalina fue expuesta en el Museo del Prado en la segunda exposición dedicada a artistas que no son hombres dentro de esta institución en sus 200 años de historia, Sofonis Banguissola y Lavinia Fontana. Y es interesante hasta qué punto, a pesar de que Sofonis Banguissola se dedicase en mayor o menor medida al género religioso, en realidad con esta obra lo que demuestra es que estaba plenamente puesta en cuáles eran los debates que estaban teniendo lugar en el siglo XVI sobre las cualidades divinas o terrenales de la Virgen, porque aunque en esta imagen no lo vais a ver cuando podáis contemplar esta obra en persona, a mí me gustaría que os fijaseis en el pie de la Virgen, que es el único pie que no pertenece al niño que veis, porque en lugar de tener 5 dedos, tiene 6. Y tiene 6 dedos no por un fallo anatómico, no porque Sofonis Banguissola desconociese la anatomía, sino porque era una manera de decir la Virgen está más cerca de la divinidad que de lo terrenal, de una manera sumamente sutil. Lo que de nuevo no solo la está integrando en el centro del arte, no solo la está integrando en los debates artísticos, sino que también la está integrando en uno de los géneros más importantes de la pintura, como es el género religioso. Aquí tenemos el último autorretrato que ella realiza de ella misma en 1610, cuando ella, aquí sí, tiene ya 78 años. Y luego tenemos el retrato que le hace Anton van Dyck cuando la visita, después, mejor dicho, de visitarla. Sofonis Banguissola alcanzó tal fama que los artistas iban a visitarla para pedirle consejos de perspectiva y, sobre todo, consejos cromáticos sobre cómo alcanzar determinados colores mezclando determinados pigmentos. Es decir, que no era una don nadie, era una gran maestra, era una antigua maestra de su época. Y entonces, aquí vemos esa comparación entre la autopercepción y cómo, de nuevo, la tenemos representándose como una joven de 21 años y ya como una anciana, y el retrato que le hace Anton van Dyck un año antes de que ella fallezca, ya impedida del oficio de la pintura debido a una prominente ceguera. Ahora vamos con el rapto de Europa, datado entre 1570 y 1575, de Martín de Vos. Aquí nos encontramos con el relato mitológico contenido, entre otros textos, en las Metamorfosis de Ovidio. Las Metamorfosis de Ovidio son una gran fuente primaria, no solo sobre los mitos, sobre muchos mitos, sino también y sobre todo sobre esta naturalización de la violencia sexual hacia las mujeres. En muchas ocasiones, cuando se intenta revisitar desde un punto de vista feminista las Metamorfosis de Ovidio, la conclusión a la que se llega es que el mito es el mito. Ya, pero es que Ovidio, en otros textos dedicados al amor, reconocía que él lo que solía hacer era chantajear a sus criadas y también a alguna esclava para tener relaciones sexuales con ella, y en los consejos que les daba a sus coetáneos, en algunos casos lo que les decía es: si no consigues engañarla para que tenga sexo contigo, entonces agárrala del pelo y arrástrala por casa. Aquí tenemos a un autor clásico, pero es que esto es exactamente lo que hizo Picasso con su primera esposa, Olga Jojlova. Por tanto, de nuevo ya vemos cómo la violencia hacia las mujeres es transhistórica. Los hombres de este tiempo son también los hombres de este tiempo, y las mujeres de ese tiempo seguimos siendo las mujeres de este tiempo. Por tanto, aquí el relativismo temporal y el relativismo cronológico, ya os aseguro yo, que no nos está funcionando. También con los raptos, con cualquier tipo de rapto, y en concreto con el rapto de Europa, se emplea este vocabulario que contribuye a romantizar la violencia sexual, además de dulcificar al agresor, porque se utilizan verbos como seducir, enamorar y raptar. Zeus, Júpiter, se metamorfosea en un toro, no para secuestrar a Europa y violarla repetidas veces, no. Es que hay que entender a Júpiter, él se enamora y la seduce. Y como Europa acaricia el pelaje del toro, entonces él la embiste para llevársela a Creta. Hay que entender a Júpiter. En realidad lo que esto nos está diciendo es ella se lo ha buscado. Es él
¿Qué haces volviendo a casa tan tarde de noche? ¿Qué haces que llevas la falda tan corta? ¿Qué haces que llevas el escote tan pronunciado? De nuevo, las relaciones entre el pasado y el presente son constantes cuando se trata de introducir la perspectiva de género y la perspectiva feminista en las realidades del ayer y las realidades del hoy. Aquí nos encontramos con algo con lo que ya estamos habituadas, que es esa violencia sexual como pretexto para desnudar a la mujer, aumentando el ciclo de violencias simbólicas. En la mirada inquieta detecto 3 niveles de violencia que son sucesivos y que en algunos casos se dan en paralelo. El primer nivel de violencia es este que vemos, es el nivel de las fuentes. Es Ovidio transmitiendo los mitos que tienen que ver con las metamorfosis, volcando toda su misoginia en ellos. Bueno, Ovidio era un hombre de su tiempo. El segundo nivel de violencia es el nivel de representación. Es Martín de Vos, es Rubens, es cualquier artista que se haya dedicado a pintar raptos, tomando esas fuentes misóginas y añadiéndole otra capa de misoginia al representarlas a través de la estetización y de la romantización de la violencia sexual hacia las mujeres. Pero hay que entenderlo. Martín Vos y Rubens eran hombres de su tiempo. El tercer nivel de violencia es el que nos interpela a nosotras y nosotros a día de hoy. Es qué vamos a hacer con la misoginia de estos hombres, de estos autores y también en muchos casos de estas autoras. ¿Vamos a seguir reproduciéndola ad infinitum? ¿O vamos a ser capaces de mirarla a la cara, llamarla por su nombre? Porque en realidad yo os he contado el mito del rapto de Europa, de nuevo, a través del discurso histórico. ¿Os he dicho qué? ¿Os he dicho quién? ¿Os he dicho cuándo? Lo único que ha variado es el cómo y el por qué. Aquí tenemos precisamente la diferencia entre discurso histórico y narrativa a través de un ejemplo sumamente práctico. Y por último, además, aquí tenemos la introducción de rasgos que enmarcan el ideal de belleza dentro de la blanquitud. No podemos olvidar que en esta época las principales potencias europeas ya están secuestrando masivamente a millones de personas en el continente africano para exportarlas bien al continente europeo, bien al continente americano. Por tanto, ya estamos entrando en contacto continuo con la otreda. Y en España más todavía. Muchas veces en España fingimos que no sabíamos lo que eran las personas negras y racializadas porque parecemos olvidarnos de nuestra herencia árabe y musulmana. Pues aquí ya vemos cómo el canon de belleza se empieza a asimilar con las mujeres blancas. De manera que las mujeres negras no son solo la otreda, sino que son lo animal, son lo oscuro y, lo más importante, son lo peludo. De ahí que en muchos casos estas mujeres de la edad moderna aparezcan totalmente depiladas. No porque lo estuvieran y no porque fuera lo habitual, sino porque esto se asimilaba con la cultura, con Occidente, con lo blanco. Y las mujeres esclavizadas no se depilaban porque eran lo salvaje, eran lo que tiene que ver con la naturaleza, son lo que no tiene que ver con Occidente. Y estas diferencias también se inscriben en estas obras. Aquí tenemos pues, la Virgen con Niño Jesús y San Juan Bautista Niño, de Francisco de Zurbarán, y San Pedro en Lágrimas, de Bartolomé Esteban Murillo. Estas dos obras guardan una relación entre sí. No es que estemos ante los artistas españoles más conocidos del barroco, no es que ambos se asimilen con el barroco sevillano, sino que Francisco de Zurbarán, Bartolomé Esteban Murillo y Diego Velázquez eran artistas esclavistas. Porque tampoco podemos hablar del siglo de oro español, ni en literatura ni en pintura, sin hablar de la esclavización de las personas afrodescendientes y racializadas en nuestro país. Se establece que aproximadamente el 10% de la población de la Sevilla entre los siglos XVI y XVII eran personas esclavizadas. Es tan indisociable la esclavización del siglo de oro español que en el gremio de pintura, en algunos de sus estatutos, prohibía que estas personas esclavizadas recibieran lecciones y aprendieran el oficio. Por tanto, se está reconociendo que están en estrecha vinculación con el gremio de pintura, al menos en la Sevilla del siglo de oro. Los gremios de plateros, de pintores y libreros son los que registran mayor porcentaje de mano de obra esclavizada. De nuevo,
No podemos hablar de literatura y de pintura del siglo de oro español sin mencionar que somos herederas de un pasado esclavista y que estos pintores, además de ser antiguos maestros, además de ser genios de la pintura, eran ante todo esclavistas. ¿Podemos culparlos? Esto ya entra dentro del terreno de la opinión personal. Lo que sí que debemos hacer como profesionales es ser rigurosos y ser rigurosas y poner al alcance de nuestro alumnado, de nuestras compañeras de trabajo, de nuestros espacios, esta información. De lo contrario, en primer lugar, no estaremos haciendo bien nuestro trabajo y estaremos malversando la historia. Porque las tareas primarias en importancia, pero secundarias en relevancia, eran precisamente las que realizaban las personas esclavizadas. Molían pigmentos, tensaban lienzos, preparaban bastidores y en muchos casos lo que intentaban hacer era precisamente aprender ya no de sus maestros, sino de sus propietarios, de sus amos. Si os interesa explorar esta cuestión, os recomiendo pues, sobre todo el trabajo de investigación de Jesús Cosano y también de Luis Méndez Rodríguez. En algunos casos hablan de Andalucía en general, otras veces hablan de Sevilla en concreto, pero vamos a encontrarnos con que estas representaciones las tenemos sobre todo en los documentos, ya no tanto en las fuentes visuales, en la pintura, pero pues sí que es harto conocido que Velázquez era un esclavista que compró a un ser humano al que llamó Juan de Pareja, que fue expuesto por primera vez en Estados Unidos y fue por primera vez en Estados Unidos donde se reconoce el legado esclavista del arte del siglo de oro español, para que veamos el problema que tenemos en este país llamando a las cosas por su nombre, que hay que atravesar un océano para que nos digan lo que nosotras y nosotros ya deberíamos saber. Otro de las personas esclavizadas más famosas de este momento fue Juan Correa, y sabemos que el propio Murillo, autor de este San Pedro en lágrimas, también poseía a un ser humano al que llamó Sebastián Gómez. Ya estamos entrando en la recta final. Aquí os traigo pues, a Paul Gauguin con sus lavanderas de Arles en 1888. Quizás una de las cosas más interesantes de Paul Gauguin era de quién era nieto. Deberíamos estar ya muy cansadas de que siempre se suele hacer referencia a algunas artistas como madre de, esposa de, musa de. Pues quizás si aprendiésemos a hacerlo a la inversa, a ver de qué tipo de mujeres se rodeaban determinados hombres, pues llegaremos a figuras que han sido totalmente censuradas, como Flora Tristán, nacida en 1803 y fallecida en 1844, que fue una escritora, pensadora, precursora feminista y defensora de los derechos de la clase obrera. De nuevo, pues para que veamos que estas cuestiones no las hemos inventado las mujeres que vivimos a día de hoy, sino que somos herederas de metodologías, investigaciones, luchas y defensas que tienen más de 250 años de recorrido. La obra de Gauguin, ante todo, sirve para hablar de cómo se articula la mirada burguesa y colonial como eje vertebrador de toda su obra, pero también como eje vertebrador de la modernidad, del impresionismo, el posimpresionismo y también las vanguardias. Con estas lavanderas de Arles vemos pues, también su estrecha vinculación tanto personal como artística con Van Gogh. De hecho, en muchas ocasiones no se puede hablar de Paul Gauguin sin hablar de Van Gogh y no se puede hablar de Van Gogh sin hablar de Paul Gauguin. Para este tipo de cosas, por lo que sea, no nos interesa separar artista y obra. En cambio, cuando se trata de llamar a las cosas por su nombre, pues por lo que sea, de repente sí que separamos. De repente estas dos cosas no están intrínsecamente relacionadas. Es importante para entender la obra de Gauguin, ya no tanto esta en concreto, sino al fin y al cabo las obras por las que es conocido, porque contagió de sífilis a varias menores de entre 13 y 14 años en Tahití, cuando él además rondaba la edad de los 50 años. Entonces aquí no solo tenemos un comportamiento sexual absolutamente errático e irresponsable, sino que también tenemos y nos encontramos con un artista que además de pedófilo era también pederasta. Su obra, por tanto, sirve para tratar cuestiones como cultura de la pedofilia, animalización de los cuerpos negros, extractivismo cultural, es decir, hasta qué punto no podemos hablar de impresionismo, ni de posimpresionismo, ni de vanguardias, sin reconocer la excesiva influencia y apropiación que los artistas europeos hicieron de los lenguajes plásticos de otros continentes, ya sea el continente americano, ya sea el continente africano o ya sea el continente asiático. No tendríamos expresionismo
sin colonialismo. No tendríamos cubismo sin imperialismo. Esto es así, y decir lo contrario es, en primer lugar, mentirnos a nosotras mismas y, en segundo lugar, mentirle a las personas a las que se lo estamos diciendo. Y voy a aprovechar para leeros algunos fragmentos. Muy breves, eso sí. Hay uno especialmente interesante, a ver si encuentro exactamente la fecha en la que lo dice. Esto lo escribe, de hecho, en su relato Noa Noa, que aunque bien es cierto que siempre, todavía a día de hoy, se sigue debatiendo qué hay de verdad y qué de ficción en estos relatos y en estas cartas que Gauguin envía desde Tahití, en Noa Noa nos dice: veía a muchas mujeres jóvenes, de ojos serenos, y adivinaba que querían ser poseídas sin mediar palabra. Una posesión brutal. Deseo de violación, en cierto modo. Los ancianos me decían, hablando de una de ellas, Mautera, toma esta. Tímido, no me atrevía a resignarme a tal esfuerzo. Mi pregunta es, ¿qué diferencia a Paul Gauguin, que a finales del siglo XIX está aludiendo al deseo de violación de ciertas mujeres, con el juez del juicio de la manada, que en 2018 y 2019 detectó jolgorio en una violación reiterada a una mujer en Pamplona a manos de 5 hombres? ¿Es Gauguin un hombre de su tiempo? Sí. ¿Su tiempo se parece peligrosamente al nuestro? También. Después, cuando habla de una de sus vaines, una de sus esposas, él en Europa deja a su esposa oficial y a por lo menos 5 criaturas. Pues Teamana, esta joven, una niña de unos 13 años, me encantaba y me espantaba. ¿Qué pasaba por su mente? Yo, casi un anciano, vacilaba a la hora de firmar este contrato, tan apresuradamente concertado y firmado. Aquí tenemos el reconocimiento de la cultura de la pedofilia. Está reconociendo que va a casarse con una niña de unos 13 años, que le encanta y le espanta, que no tiene claro qué pasa por su mente, y él se reconoce a sí mismo ya casi como un anciano. De Teemana dice: mi nueva esposa era poco habladora, de carácter melancólico y burlón. Los dos nos observábamos mutuamente. Ella era impenetrable. Pronto fui vencido en esa lucha. Teemana se entrega cada vez más, dócil y cariñosa. Instintivamente, cuando trabajo o cuando sueño, Teemana calla. Siempre sabe cuándo debe hablarme sin molestar. Y esto a él, por lo que sea, le parece fantástico, estupendo y maravilloso. Total, ¿para qué vamos a hablar las mujeres, no? Al fin y al cabo. También cuando habla de lo que le hacían los colonos a las nativas tahitianas, menciona que los misioneros castigaban con dureza la lujuria y marcaban a algunas mujeres en la mejilla como advertencia del infierno, lo que las cubría de vergüenza. No de vergüenza por el pecado cometido, sino por el ridículo de una marca distintiva. Los mismos misioneros y los mismos colonos que esparcieron una epidemia de sífilis que asesinó a muchísimas mujeres tahitianas. No hay ninguna diferencia tampoco entre Gauguin y Sánchez Dragó, que reconoció haber tenido relaciones sexuales no consentidas con una menor de 13 años, fruto del turismo sexual. Lo que pasa es que en lugar de irse a Tahití, se van a Tailandia o se van a Indonesia. De nuevo, hombres de su tiempo. Y aquí os traigo pues, a las víctimas de la pedofilia y de la pederastia de Paul Gauguin en obras como Cuando te casas, Mujeres de Tahití y Area Area. Y para no quedarnos con mal sabor de boca, que no es mi intención, que nos vayamos aquí cabreadas, pensando sí, reflexionando también, pero no cabreadas, pues voy a terminar hablándoos, ahora sí, muy brevemente, de Mary Cassatt. A través de esta mujer sentada con un niño en brazos, fechada aproximadamente en 1890.
Bien, es cierto que hasta Mary Cassatt nace en 1844, fallece en 1926 y en la década de 1870 refleja la realidad cotidiana, efectivamente, de las mujeres blancas burguesas, que era la realidad a la que ella, como mujer blanca burguesa, tenía acceso. Aquí ya tenemos el primer eje definitorio de su olvido. Una mujer que retrata mujeres. ¿A quién le van a interesar? Porque además las mujeres que retrata Mary Cassatt van vestidas, cosa que por lo que sea nunca ha interesado demasiado a la historiografía del arte. En la década de 1880 comienza a reflejar las relaciones materno-filiales, siendo reducida posteriormente a esta etiqueta. Primero porque solo pintas mujeres, después porque luego solo pintas madres. Que hay dos cosas menos interesantes para la historia del arte: mujeres que representan la realidad de otras mujeres. Porque ante todo, Mary Cassatt no es una pintora de maternidades, no es una pintora de madres, es una pintora de la vida, en concreto de las 7 edades de la vida de cualquier persona, solo que en este caso ejemplificadas a través de la mujer: la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez, atravesada asimismo por el matrimonio y la maternidad. 2 yugos a los que Mary Cassatt no se sometió, porque ella nunca se casó y nunca tuvo descendencia. Así que, pues por suerte, no tuvo que enfrentarse a un marido que le dijera: tú no puedes coger los pinceles y no puedes dedicarte a pintar, como no olvidemos que podían hacer los hombres hasta que las mujeres conseguimos el derecho al voto. Porque, como siempre digo, cuando las mujeres accedimos al sufragio, lo más importante de esto no es participar en la fiesta de la democracia. Lo importante es ser reconocidas como sujetos autónomos, que podemos interceder por nosotras mismas. Para una mujer, poder votar es reconocer que deja de estar en perpetua minoría de edad respecto a sus padres, respecto a sus hermanos y respecto a sus maridos. Aquí de nuevo, este juego mezquino de vincularla con un hombre, invitada por Edgar Degas a formar parte del grupo de los realistas. Siempre que hablemos de artistas, hombres, preguntémonos cuál era su entorno. Porque en muchos casos, estos hombres, que supuestamente eran de otro tiempo y por tanto eran más misóginos, le estaban haciendo a las mujeres de su entorno más caso del que se les ha hecho con posterioridad en sus países y en sus territorios de residencia. Y ahora pues voy a leeros un pequeño fragmento. Este librito se llama Mary Cassatt, pintora impresionista, de Griselda Pollock, y el que os he enseñado de Paul Gauguin, Escritos de un salvaje, que es una recopilación de algunos de sus escritos y también de algunas de sus cartas. Pues aquí Griselda Pollock nos cuenta que, como prueba adicional de la gravedad de las actitudes estadounidenses hacia las mujeres, basta citar la nota de The Philadelphia Ledger informando del regreso de Cassatt a Estados Unidos en 1898 tras 25 años de actividad profesional, con numerosas exposiciones celebradas y gran reconocimiento en Europa. En este periódico se dice: Mary Cassatt, hermana del señor Cassatt, presidente del ferrocarril de Pensilvania, regresó ayer de Europa. Ha estado estudiando pintura en Francia y es dueña del perro pequinés más pequeño del mundo. Punto final. Espero, al menos nos hemos terminado riendo, o sea, yo creo que la cosa ha ido mejorando. Espero con este acercamiento pues no solo expresar la necesidad de cambiar el discurso, de abandonar estos viejos relatos para poder dar espacio a nuevas miradas, sino también y sobre todo haber conseguido demostraros que es posible hacerlo. De ahí también la pertinencia de utilizar obras de una colección cuando estoy hablando de estas cuestiones dentro de las paredes que albergan pues algunas de todas estas obras, aunque algunas no estén expuestas actualmente. Esto no solo es una cuestión de justicia social, no es algo que parta de lo social, de lo político y de lo ideológico, que también. Es sobre todo una cuestión de rigor profesional. No es opcional. Todo esto no es opcional. Todo esto es necesario. Porque mientras sigan sin introducirse estas perspectivas, no solo seguiremos perdiéndonos inmensas contribuciones a la historia del arte,
sino que los análisis que hagamos de estos artistas seguirán perpetuamente cojeando. También mi intención era demostrar que la perspectiva de género no va exclusivamente de reivindicar lo importantes que han sido las mujeres, sino también y sobre todo demostrar cómo las relaciones de género afectan no solo a la producción artística, sino también a su difusión y a su contemplación. Por ello, también la importancia de introducirla no solo cuando hablamos de ellas, sino también y sobre todo cuando hablamos de ello. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y ahora pues ya va siendo hora de que cierre un poquito el piquito. Muchas gracias. Muchas gracias.